Para comenzar ahí con una pequeña introducción, por si alguno lo ha visto en fotografías, este señor que les muestro no es ni más ni menos que Nicolás Otto, el famoso alemán, famoso porque todos sabemos que diseña allá por los años 1876 el primer motor de 4 tiempos. Otto se aprovecha de un diseño anterior allá de los años 1860, lo perfecciona y estructura el primer mecanismo que podemos ver ahí, nada que ver con un motor de los que conocemos hoy en día de combustión interna, pero ese fue el primer motor de 4 tiempos diseñado por este señor, y todos sabemos que hasta la fecha, pues las variantes que ha tenido han sido mínimas y el motor sigue funcionando. ¿Hasta dónde? Solo la tecnología y las entidades gubernamentales podrán decir hasta dónde va a llegar este motor, porque sabemos que todavía tenemos cualquier cantidad, no ha despegado la tecnología híbrida o la tecnología eléctrica todavía, por lo tanto tenemos motores para reparar tamaño-tiempo. El asunto de este motor, como todos sabemos, en términos de eficiencia energética, en términos de cuánto se tiene que gastar para producir un trabajo, que al final de cuentas es lo que nos va a mover, lo que va a mover el vehículo, pues todos sabemos que este motor en esas condiciones es un motor poco eficiente, o podríamos decir muy ineficiente. Recordemos que más o menos se habla de un 20, por ahí un 20-30% de eficiencia. El resto, el 70%, se pierde en calor, se pierde en movimiento, por lo tanto se dice que se gasta mucha energía. Recordemos rápidamente que es un pistón que sube y baja, y para realizar ese trabajo tiene que producir 4 tiempos: admisión, compresión, fuerza y escape, y sabemos que la etapa que se aprovecha del motor es la etapa de trabajo, la etapa de explosión, o sea, hay 3 etapas que se necesitan para poder hacer funcionar este motor. Entonces, este motor no es nada, vamos a ver, no es nada beneficioso para el ambiente, sabemos que contamina, a pesar de que las tecnologías han venido avanzando. El motor no hay manera de que por el tubo de escape no salga en ninguna condición, excepto que estuviera apagado, emisiones de gases contaminantes. Y a pesar de toda la tecnología que tenemos hoy en día, pues si le quitamos todo el montón de periféricos que lleva el motor, sigue siendo el motor Otto de 4 tiempos, una bujía que enciende, un pistón que sube y baja, conectado en cigüeñal, y eso iría hacia las ruedas. Este primer motor, obvio que no se empezó a utilizar en los automóviles, primero se empezó a usar en plantas estacionarias y después se fue desarrollando hasta que se instala en el primer automóvil de aquel señor de apellido Benz. Pero bueno, eso a manera de introducción. Resulta que en términos de presión y en términos de volumen, este es un gráfico que lo representa bastante bien. Cuando se estudia el motor de combustión interna, siempre se nos hace necesario analizar un poquito este gráfico, que este gráfico es un gráfico de presión versus volumen. Lo que tenemos en azul es el trabajo que se aprovecha. Entonces, partiendo desde el punto número 1, que sería en este sector, acá la válvula de admisión está abierta. Recordemos que el primer proceso, la primera etapa es la admisión, o sea, se va a producir una succión. Entonces, la válvula viene abierta, empieza a entrar aire al cilindro. Estoy en el punto 2. Llegamos al punto 3, que es cuando la válvula
de entrada o la válvula de admisión se cierra y después comienza la etapa de compresión hasta llegar al punto 5, que sería la etapa de encendido, la etapa de explosión. Se da un pico de presión, esta barra que estoy señalando donde tenemos bares, esta barra sería el pico de presión y luego venimos en caída hacia el punto 4, que es cuando abre la válvula de escape. Entonces acá podemos notar en la zona B, que es la que nos interesa en este momento, lo que dice como pérdida de trabajo. O sea que necesitamos el movimiento descendente de ese pistón para poder llenar el cilindro. Si ese movimiento o si esa entrada de gases la tuviéramos de inmediato, o sea que no hubiera una succión en el motor, esta pérdida de trabajo se puede representar como lo tenemos en la figura de la derecha. Obsérvese que hay una leve succión, repito, la zona naranja, la zona marcada con B es la pérdida, es el momento en que la válvula de admisión viene abriendo y el pistón va hacia abajo. Entonces hay una pérdida de trabajo. Cuando hablo pérdida de trabajo es que se necesita, pero no se va a aprovechar para el desarrollo del motor. La ganancia es el punto marcado con A. Veamos que hay una leve mejora en lo que sería la ganancia de trabajo, como se puede ver en el gráfico, pero lo más importante es que tenemos menos pérdida de trabajo. ¿A qué quiero llegar a esto? Bueno, que necesariamente, y todos lo sabemos, enfoquémonos en años atrás donde teníamos el carburador y sabíamos que para que el motor acelerara, para que cambiara de una marcha mínima a una marcha más alta, teníamos que acelerar el motor, venía el cable de acelerador, pegaba la mariposa de aceleración en conjunto con el carburador, ahí se producía la succión y ahí ya lo que ya conocemos, el tiempo de compresión, el tiempo de explosión. Pero, ¿qué estudian los ingenieros? ¿Qué les da por hacer? ¿En qué piensan para reducir esta pérdida de trabajo? Bueno, se dan a la tarea y desarrollan lo que es un sistema sin ponerle marca, porque hoy vamos a estudiar el sistema Valvetronic, pero en realidad generalizando este sistema se llama alzada variable de válvulas. El sistema Valvetronic es un sistema de ese tipo, porque ahorita vamos a ver y tenemos varios tipos. Entonces los ingenieros diseñan un control de alzada variable de válvulas. ¿Qué es lo interesante? Que ellos pueden cambiar la distancia de las válvulas o el recorrido. Veamos esta imagen típica de un sistema de inyector. Ahí tenemos el inyector en amarillo y podemos observar que cuando hay una obstrucción como la presenta la ya conocida válvula de obturación, que la marco ahí de azul, vamos a tener una obstrucción al paso del aire. Entonces, podemos notar cómo se forma en el aire, aquí me van siguiendo, lo que se llama un laminado del motor o laminado en el motor. O sea que el aire adquiere esta forma como láminas y resulta que entonces, por ese defecto de funcionamiento, la mezcla aire-combustible no puede formarse bien, no puede homogenizarse de la mejor manera. O sea, el aire que entra no se puede mezclar con el combustible que viene también ingresando. Entonces, ¿cuál es la solución más viable para tratar de hacer una mezcla más homogénea? Resulta que los ingenieros dicen, no, aquí lo que nos está
provocando problemas es la mariposa de obturación. Pero todos sabemos que un motor sin mariposa de aceleración no funcionaría, no caminaría. Entonces, ¿dónde está la solución a esto? Bueno, vamos a instalar una válvula o un mecanismo en la válvula que va a permitir que la válvula tenga más o menos recorrido según la condición de funcionamiento del motor. Entonces, ya no vamos a necesitar mariposa de obturación y por lo tanto el paso del aire va a ser continuo. Quiere decir que si lo viéramos, entonces el aire entraría de esta manera. Ya no se forma ese laminado y por lo tanto el proceso de mezclarse con el combustible que se inyecta va a ser mucho mejor. Y por ahí entonces, obvio que se gana en rendimiento del motor y se gana en economía. En estos motores se habla más o menos de un 10% de economía. La aceleración, el desenvolvimiento del motor es mucho mayor. Claro, y usted dirá, el sistema de inyección directa hace eso, es correcto, el sistema de inyección directa también lo hace, pero todos sabemos que un sistema de inyección directa de combustible pues lleva mucho más elementos, mucho más tecnología, tienen que haber más variantes y aquí lo están haciendo con un sistema que quede claro, no es un sistema de inyección directa, es un sistema de inyección indirecta. Pero aquí hay una salvedad y nada más lo menciono. Para que este sistema trabaje al 100%, tiene que trabajar de la mano con un sistema que se le conoce como la distribución variable o distribución variable de válvulas, conocido como el sistema VVTi, que es el muy común en todos los vehículos. Hoy en día se usa el sistema VVTi en gasolina. Entonces, este sistema, exclusivamente hablando de BMW, viene de la mano con un sistema que BMW le llama el sistema VANOS, así como suena, V-A-N-O-S. Es un complemento de los dos para que se dé este efecto del que estoy mencionando. Pero los sistemas modernos o algunas marcas no optaron por instalar este sistema en los motores, se quedaron simplemente con el sistema VVTi. Recordemos que ese sistema, les mencioné al inicio, vamos a tenerlo dividido en dos grupos, que muchos lo conocen, que es lo que se llama el sistema VTEC, VTEC, por sus siglas en inglés. Lift es como levantado, por lo tanto, este sistema que usa la marca, este sistema lo usa la marca Honda, muy común en Honda, trabaja bajo un principio totalmente diferente al que nosotros vamos a estudiar hoy. Resulta que este sistema VTEC, como lo podemos ver en la imagen de la izquierda, tiene 3 juegos de levas en el árbol de cada uno de los balancines. En un momento determinado, este balancín, que se está aquí de blanco, ese balancín, tiene un movimiento libre, o sea, no está accionado a través del eje de balancines, por lo tanto, se accionan las dos válvulas que están pintadas de azul. Pero, en otro momento determinado, como lo vemos en esta figura, se aprecia muy claramente el balancín que antes no aportaba movimiento, ahora resulta que se conecta con los otros dos balancines y hay una leva de mayor protuberancia, de mayor tamaño. Entonces es de suponer que el accionamiento de la válvula pues va a ser, el recorrido de la válvula va a ser mucho mayor. Pero este sistema VTEC que usa Honda es un sistema
que se denomina por fases. ¿Por qué por fases? Porque resulta que el sistema opera solamente a partir de ciertas revoluciones. Es decir, que en condiciones de marcha mínima y condiciones de cargas o revoluciones parciales, el sistema sale de servicio, o sea, no funciona. Este accionamiento se va a realizar a partir de ciertas revoluciones. Pero el sistema Valvetronic, que es el que vamos a ver ahora, el sistema Valvetronic resulta que se le llama, perdón, se le llama control continuo. ¿Por qué control continuo? Aquí viene lo interesante, porque él va a estar trabajando siempre, desde bajas revoluciones hasta altas revoluciones del motor. Esa es la diferencia entre el VTEC y el Valvetronic. Por tal motivo, el sistema Valvetronic se puede decir que no necesita la presencia de la válvula de obturación o la válvula mariposa. Claro, alguien podrá decir, pero yo he visto estos carros y tienen cuerpo de aceleración. Si es correcto, el cuerpo no se les elimina porque se hace necesario crear cierto vacío, cierta depresión. ¿Para qué? Para que funcione, por ejemplo, el sistema de ventilación del cárter, que sabemos que lo que hace es succionar vapores del cárter. Y aparte de eso, cuando el sistema falla, en un modo de falla, en un modo de llegada a casa seguro, lean home que llaman, el sistema de aceleración electrónica, lo que conocemos como el cuerpo de aceleración electrónico, es el que se va a encargar de poner a funcionar la aceleración del vehículo. Entonces, limitamos las revoluciones, pero el motor o el vehículo puede llegar a su lugar de destino. Entonces, por eso es que se hace la necesidad de conectarle siempre un cuerpo de aceleración. Pero, repito, este sistema está diseñado para no hacer uso de la mariposa de aceleración. O sea, no es de sorprenderse si usted acelera y observa que la mariposa no se mueve. Normalmente la mariposa siempre va a estar abierta. Entonces, básicamente esa es la función del sistema Valvetronic. Que lo tenemos aquí. Y podemos decir que es un control totalmente variable de la carrera de la válvula de admisión. De la válvula de admisión, este sistema se instala en la válvula de admisión porque lo que queremos es un mejor llenado del cilindro. Por lo tanto, el sistema opera en la válvula de admisión. Y en conjunto con el adelanto valvular, el control de adelanto valvular que lleva a los dos, es lo que llaman un doble control de válvulas. Ese sí va en el escape y va en la admisión, pero el sistema Valvetronic se utiliza solo en las válvulas de escape. El sistema Valvetronic lo empieza a incorporar BMW allá por los años 2002 y creo que por ahí del 2010, 2011, cuando ya ellos ingresan a la tecnología de inyección directa de combustible, obviamente ya no se ocupa ese sistema y sale en desuso. Claro, sabemos que hoy en día tenemos cualquier cantidad de sistemas o marcas, perdón, marca no, BMW, tenemos mucha variedad de motores en esos rangos 2002, 2011 que incorporan el sistema Valvetronic. Lo estudiamos como un preámbulo al sistema de inyección directa de combustible porque es un sistema bastante interesante que ahí vamos a ir viendo poco a poco y lo más importante, cuando sabemos cómo funciona un componente, pues podemos diagnosticarlo. ¿Qué podemos ver aquí que sobresale inmediatamente? Bueno, el sistema, podemos decir que el corazón del sistema es un motor eléctrico, el cual a través de palancas va a mover
la válvula, y eso lo vamos a ver ahorita en más detalle. Básicamente es eso, un motor eléctrico que a través de palancas mueve variable, eso sí, de forma variable, el largo o el desplazamiento de la válvula. Vea qué interesante, dentro de los apuntes de este sistema, la distancia mínima de la válvula es de 0.3 milímetros. Y la distancia máxima que puede recorrer es de 9.7 milímetros, o sea, casi 10 milímetros es la carrera máxima que puede desplazarse la válvula. Como es un control totalmente variable, quiere decir que en marcha mínima tendrá un desplazamiento y acelerado tendrá otro desplazamiento, según las condiciones de funcionamiento del motor. Entonces, vamos a ver aquí en detalle todo el mecanismo. Si alguno ha tenido la oportunidad, sobresale de manera el número 1, que sería el motor, un simple motor de corriente continua, un motor con sus dos cables, su positivo y su negativo. Y este motor, como podemos ver acá, tiene el número 3, un eje helicoidal, o para nosotros un tornillo sin fin, el cual va conectado al número 4, y el número 4 es una rueda helicoidal, una semirrueda. El número 5, y aquí viene lo interesante, el número 5 es un eje excéntrico, ahora lo vamos a ver más en detalle. Este eje o este árbol va de lado a lado en la culata porque tiene que ver con cada una de las válvulas de admisión. Podríamos decir que es un árbol de levas más, solo que no tiene contacto directo, y aquí está la diferencia de este sistema. Recordemos que el árbol de admisión tiene contacto directo con lo que sería el balancín, pero en este sistema el árbol de levas de admisión no conecta directamente con el balancín. Como podemos ver, el número 7 es el árbol de levas de admisión. Y obsérvese que el balancín, voy a señalarlo por este sector, el balancín que lo tenemos acá, va a hacer contacto con el número 6, que es lo que se llama un balancín o una palanca intermedia, que es la señalada en este punto, el número 6. Entonces, cuando el motor se pone en funcionamiento, el motor lo que hace es desplazar esta excéntrica, y esta excéntrica hace contacto con el balancín intermedio, y el balancín intermedio hace contacto con el árbol de levas, y este balancín intermedio está conectado con el número 9, que viene a ser la palanca de arrastre de radillos, o lo que nosotros conocemos como el eje o como el balancín. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Que en medio tenemos este balancín o esta palanca intermedia que conecta al eje excéntrico o al árbol de levas excéntrico con el árbol de levas de admisión. Entonces, si podemos observar, esto es mecanismo de palancas, nada más, simplemente palancas. Las levas son las que van a tocar esta palanca intermedia, y el recorrido de esta palanca intermedia va a estar sujeto al movimiento de esta leva. Básicamente este es el sistema. Acá podemos notar el resto de componentes, lo que sería el buzo hidráulico. Acá tendríamos el número 12, la válvula de admisión con su resorte. Y obsérvese el detalle que el árbol de levas es normalmente como lo conocemos. Vean lo que estaba diciendo, este sería el 17, el árbol de escape, que conecta directamente con
con el balancín y el balancín directamente con la válvula. Acá puedo hacer un zoom para notar aquí. Vean la excéntrica. Esta excéntrica va a hacer contacto con este eje o este balancín intermedio, y en este sector acá es donde tengo el árbol de levas. Ahí tenemos un rodillo que lo contacta. Luego vamos a tener ese balancín intermedio haciendo contacto también con el balancín final o el balancín ordinario, que es el que conocemos nosotros. Entonces, vamos, para que nos quede más claro, este juego de palancas, que sin lugar a dudas no es un secreto, o sea, tiene su ciencia a la hora de armar una culata de estas, de armar un cabezote de estos. Hay que tener mucho cuidado en el desarme de él y en las posiciones que lleva. Entonces, para que nos quede más claro, vamos a ver un videíto que explica en términos de 3 minutos el funcionamiento del sistema. Entonces, les decía, no hay como las piezas en movimiento. Siempre cuando estudiamos es mucho mejor ver el movimiento de los componentes. Recuerdo en aquellos años cuando estudiaba mecánica, era todo a través de libros, imágenes borrosas, dibujos que no se entendía, y el profesor le preguntaba a uno si había entendido, y uno le decía, sí, sí entendí, y mentira, uno no entendía. Hoy en día tenemos la ventaja de que tenemos los medios digitales, y hay personas pues que se aprovechan de esa situación y colocan videos en donde el funcionamiento de los sistemas se vuelve mucho más interesante. Entonces vamos a ver un primer video para que vean de lo que les estoy hablando. La función del sistema Valvetronic es la de conseguir que exista una variación de la alzada de las válvulas de admisión, dependiendo de las circunstancias de carga y revoluciones de la mecánica, buscando con ello obtener el llenado más eficiente posible en cada momento para proporcionar la máxima potencia con el mínimo consumo. Para el funcionamiento del Valvetronic, las levas del árbol de levas no actúan directamente sobre las válvulas de admisión, sino que lo hacen sobre un sistema intermedio, que es el que toma el nombre de Valvetronic. De un modo muy simplista, podemos decir que el sistema Valvetronic consta de 3 elementos básicos: un árbol excéntrico, un balancín intermedio y un balancín final. Un motor eléctrico, que es único para todas las válvulas de admisión, está controlado electrónicamente para modificar la posición del árbol excéntrico de cada válvula. Este árbol está en contacto con el balancín intermedio, limitando sus posibilidades de movimiento dependiendo de cómo sea dicho contacto. El árbol excéntrico está en contacto con el balancín intermedio y el balancín intermedio está en contacto con el balancín final. Cuando el árbol excéntrico varía de posición, limita las posibilidades de movimiento del balancín intermedio, lo que hace, a su vez, que éste genere un movimiento mayor o menor del balancín final. De esta manera, el árbol de levas actúa sobre el balancín intermedio para que éste realice un movimiento, pero dicho movimiento viene limitado por el árbol excéntrico, que, dependiendo de las condiciones de carga y revoluciones del motor, permitirá más o menos movimiento al balancín intermedio, ocasionando con ello un mayor o menor movimiento del balancín final, de tal modo que las válvulas se abrirán más o menos. En condiciones de gran carga y elevadas revoluciones de giro, el sistema Valvetronic permitirá una mayor alzada de las válvulas de admisión, mientras que a cargas bajas hará que la alzada de las válvulas sea menor y entre, por tanto, menos aire al cilindro. Bueno, creo que el video se explica bastante bien. Un mayor o menor movimiento del balancín final
de tal modo que las válvulas se abrirán, más o menos. En condiciones de gran carga y elevadas revoluciones de giro, el sistema Valvetronic permitirá una mayor alzada de las válvulas de admisión, mientras que a cargas bajas hará que la alzada de las válvulas sea menor y entre, por tanto, menos aire al cilindro. Muy bien. Quería mostrarles ese video para que vean el sistema que les estaba comentando. Y ahora voy a mostrarles para que nos quede todavía más claro. Este es una culata seccionada para fines didácticos, donde vamos a ver el detalle de lo que sería ahí una culata de esta seccionada. Ahí podemos ver el árbol de levas, el árbol excéntrico, la palanca intermedia, ahí está el árbol de levas de admisión, ahí está el resorte y ahí está el balancín final. Vean ahí cómo esa parte es la que hace contacto con el balancín final. Acá lo que se va a hacer es mover el árbol de levas. Vean el detalle, observen el detalle del eje excéntrico. Acá se está moviendo la leva, la nariz de leva se empieza a acercar al rodillo, esta es la nariz de leva, aquí se empieza a acercar al rodillo, pero vean el detalle aquí de la leva, del eje excéntrico. Recordemos que este eje es movido por el motor, por ese motor eléctrico. Vean que aquí la leva prácticamente no está haciendo contacto con el rodillo superior y podemos ver el desplazamiento ahí de la válvula. Pónganle atención al desplazamiento de la válvula. Vean el recorrido de la válvula, qué poco que es. Y ahora, vean lo que se va a hacer. Vamos a mover el eje excéntrico y vamos a colocarlo en una posición de leva. Y vean la diferencia ahora en el contacto de la palanca intermedia o balancín intermedio con respecto al balancín final. Ahí está. Vean el recorrido de la válvula, que es mucho mayor. Ahí lo tenemos. Entonces, vean cómo el motor cambia la posición de este eje, de este árbol, y automáticamente, pues, el contacto del árbol de admisión sufre diferencia por medio del eje intermedio, y así es como se logra variar la distancia de la válvula de admisión. Entonces, en resumen, estos serían podríamos decir, los tres elementos principales: este balancín intermedio, este eje, que es un eje completamente aparte del árbol de admisión, el balancín final o el balancín tradicional que ya conocemos, este resorte grande que se ve acá es para devolverlo, y acá tenemos el árbol de levas de admisión. Entonces, vemos claramente cómo el árbol de admisión no hace contacto directo con el balancín final. Instalaron entre ellos dos este balancín intermedio y lograron conseguir, mediante mecanizado y mediante electrónica, el accionamiento variable de la alzada de las válvulas. Eso es en resumen el sistema Valvetronic. Y acá otro video que tenemos para mostrarles. Vamos a ver aquí el accionamiento de lo que sería el motor. Vean donde tenemos el eje de levas, acá está el eje excéntrico, el tornillo sin fin mueve este eje excéntrico, se mueven las levas, hacen contacto con el balancín intermedio. Vamos a ver ahí el movimiento. Esto se hizo nada más para hacer la prueba del funcionamiento del motor. Ahí se aprecia el movimiento del motor. Ponerle volumen para que se oiga.
Ahí lo tenemos nuevamente. Muy bien. Recordemos entonces, no es el árbol de levas de admisión el que está moviendo. Mueve el eje excéntrico. Este motor, repito, mueve este eje excéntrico. Acá tenemos una imagen más ilustrativa, eliminando algunos componentes de por medio para que nos quede más claro lo que sería el diseño del sistema. Una imagen bastante bonita, muy clara, donde podemos ver este eje excéntrico. Este es el eje excéntrico, estas son las levas. Recuérdese que por cada válvula tiene que haber una leva en el eje excéntrico. Este árbol es una sola pieza, no es que viene, no, esto es una sola pieza, así como el árbol de levas de admisión es un solo conjunto. Este eje excéntrico es una sola pieza conectado en cada una de las válvulas de admisión. Entonces aquí podemos ver el detalle de las piezas para que nos quede todavía más clara. Si estuviéramos en alguna prueba, pues entonces decimos el número 1 es el motor, el número 2 es el tornillo sin fin, el 3 es la rueda o semiesfera, le llaman algunos semiesfera, el eje excéntrico, el brazo intermedio, el balancín final, el taqueo, el buzo, el árbol de levas, y estos son las piezas que sostienen, y el resorte de retención. Entonces, básicamente, esa es la constitución del sistema como tal. Muy bien, vamos a continuar. No sé si hay comentarios, Gerson, ahí en el chat. No sé si habrá alguna preguntita hasta el momento. Sí, Efra, aquí estamos. Un comentario de Andrés Villalobos. Un saludo, Andrés. Dice que tiene una alimentación exclusiva desde la batería. Me pasó que la placa metálica en la batería se desplazó al del plástico y el cable no me conectó, entonces no aceleraba más de a 1500. Es una experiencia. Eso. Andrés, hay una pregunta, dice Claudio, un saludo. ¿Este sistema reemplaza al CVT? Esa es la pregunta de don Claudio. No lo reemplaza. El CVT es el sistema de adelanto y atraso valvular. Este sistema es alzada, desplazamiento de válvulas. El otro es desplazamiento del tiempo de apertura de la válvula. Okay, les mencioné al inicio que este sistema lo implantó BMW. En algún momento BMW hizo una unión con el grupo PSA, que es el grupo Citroën, y la marca esta francesa Peugeot, y Peugeot y Citroën instalaron un motor muy eficiente, con sistema Valvetronic, que todavía lo podemos ver, sistemas modernos, motores 2015, 2016, por ejemplo, Citroën C4, un motor 1600, creo 1400, incorpora este sistema, porque en aquellos años, repito, compartieron tecnología. BMW le cedió los permisos y el grupo PSA se aprovecha y lo instala. O sea, podemos ver esto montado tanto en Peugeot o también como en sistema Citroën. Ok, perfecto. Efra, aquí hay una pregunta de Chin Hong Chen. El Valvetronic, ¿hay mucha diferencia en las válvulas variables por presión de aceite? Eso es lo que pregunta. Tal vez sí me diría el nombre de válvulas variables por presión de aceites. No sé si será el sistema que mencioné anteriormente, el sistema Vitec, que trabaja por presión de aceite. El sistema Vitec que usa Honda sí trabaja por presión de aceite, y el accionamiento, a pesar de que es mecánico, pues sí es bastante diferente. Ahí no hay un motor eléctrico, sino lo que hay es un solenoide que permite el paso de aceite. Entonces, en construcción, si esa es al que nos referimos, pues sí es bastante diferente. Ok, aquí está don José Luis de Bolivia. Cada válvula de admisión tiene una Valvetronic.
Es correcto, sí. Un solo motor para cada una de las válvulas, correcto. Ok, pura vida. Sí, sí, aquí me dice Chin Hong Chen, sí, en la parte Liberty, ¿verdad? Eso Sí, es lo que él exactamente. hablaba. Sí, En la sí, parte sí. esta. Sí, es diferente, Súper sí. bien. Ahí, Recuérdese, perdón, Gerson, buenas recuerde que noches, saludos de, ajá. sí, el que estoy señalando ahorita como número 14 va conectado a cada rodillo y cada uno de estos dos rodillos se conecta al árbol de levas. Es de suponer que la posición de estas levas en el eje total va a ser de acuerdo al orden de funcionamiento del motor. Entonces, con el movimiento del motor se acciona todo el eje, pero en diferentes posiciones de estas levas. Ok, correcto. Muy Aquí bien. un saludo, buenas noches, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Y para que continúe usted, bueno, aquí dice Orlando Bogado, ¿cuáles son las fallas que puede haber en ese sistema? Nos preguntan. Bueno, ya vamos a ir a la parte que nos interesa como técnicos, que es un poquito lo que es diagnóstico. Tal vez una consulta ahí nada Perfecto, más. Efra, ahí te... Una Ok, consulta de diga. Randall Hernández, que pregunta que si si se utiliza solo en carro europeo. Sí, normalmente ese sistema lo utilizan más los europeos. Yo no he visto asiáticos que se la quieran como jugar con este diseño. Ahora, es un sistema bastante eficiente, o sea, todos los que en algún momento este motor, el N52 o el M52 de BMW, el 6 cilindros, es un motor bastante, como decimos acá en Costa Rica, es un motor bastante aguantador. La aceleración y la respuesta del motor, en parte al sistema Valvetronic y al sistema Vanos, pues lo hace un motor bastante confortable en lo que es aceleración. Ok, correcto, Efra. Ahí si quiere continuamos. Ok. Muy bien. Y después de ahorita hacemos más. Hay 93 personas ahí conectaditas. Un Excelente, saludo a todos. gracias porque recuerden que todo esto lo hacemos pues para ustedes, que son los técnicos que están todos los días en los talleres trabajando y tratando de resolver los problemas que se van encontrando en el mercado automotriz, y por eso la preocupación de Mecánica en Acción para tratar de tenerlos al día con la tecnología. Muy bien, vamos a continuar porque resulta que esto no termina aquí. Y este sistemita es lo que llamamos un sistema con una retroalimentación. ¿Qué significa retroalimentación? Ya mencioné que el motor eléctrico es accionado, pero la unidad de control necesita saber la posición de ese motor. Entonces, en uno de los extremos, en la parte delantera de la culata de cilindros, resulta que ahí instalan un sensor, conocido normalmente como sensor de árbol de excéntrica. Este sensor, ya lo vamos a ver en detalle, tiene que censar o reportarle a la unidad de control la posición del árbol de excéntrica, o sea, la posición del árbol que mueve el motor. Hago la salvedad, no la posición del árbol de levas, porque para medir la posición del árbol de levas, pues simplemente colocan el ya conocido sensor de árbol de levas de admisión y sensor de árbol de levas de escape. No, este sensor mide o sensa o detecta el desplazamiento, voy a retrocederme un tirito, el desplazamiento o el movimiento de esta leva, de este marcado como número 14, él es el que sensa la posición de esa leva, de ese eje excéntrico. Repito, es un sistema que le llaman así, retroalimentado. El motor actúa y el sensor le reporta. ¿Para qué? Para que la unidad de control tenga un control más preciso de lo que sería el accionamiento, o sea, correcciones para que el funcionamiento del motor sea lo más preciso posible. ¿Cómo va a estar este sensor en el vehículo? Ahí tenemos
uno de esos motores que le mencioné, característico de BMW. Y acá podemos observar cómo en la tapa de válvulas hay ahí un conector eléctrico con varios cables. Ese precisamente es el conector que va a ir instalado a el sensor. Entonces, cuando usted vean estos vehículos, ese cableado que ingresa en la tapa de válvulas, ya usted sabe y tiene la seguridad que es un sistema Valvetronic. Ahí lo podemos ver claramente, un agujero en la tapa de válvulas, un sello, y ahí se instala internamente el sensor que les acaba de mencionar. Quitando la tapa de válvulas podemos encontrarnos ya ahí lo que es el sistema de la cadena, ¿verdad? La distribución, los árboles, y acá podemos ver en este alojamiento, que aquí se ve más clarito, aquí la imagen es más clara, en este alojamiento, que es el mismo que tenemos acá, es donde va a censar el sensor de árbol de excéntrica. Resulta que este sensor, ahora lo vemos un poquito en detalle, esto que tenemos internamente acá es un juego de imanes, y en la parte del sensor vamos a tener ahí el elemento, la circuitería, que es el que se va a encargar de mandar la información. Entonces, repito, aquí es un orificio, un hueco, y acá vamos a tener simplemente imanes. El elemento sensor está en este sector, que ahora se los muestro para que lo vean. Entonces, acá viene conectado esta pieza que ya les voy a mostrar acá. Aquí está. Esta pieza, que vean que le di vuelta al sensor, esta pieza es la que ahí va alojada en medio de esos imanes, y a través de campos magnéticos determina la posición del árbol. Ahorita les explico un poquito cómo trabaja el sensor. Y ahora que el compañero hizo la pregunta de las fallas más comunes, voy a retrocederme un poquitico para que nos quede más claro. Tal como podemos ver, este sensor viene alojado internamente ahí en el compartimiento de la distribución. Entonces, es un sensor que está sometido a temperatura y está sometido a aceite. Una de las fallas más comunes, vean esta tapa que se ve aquí, esta tapita metálica. En este caso, aquí se le desmontó. Una de las fallas más comunes es que empieza a ingresar aceite a todo el circuito del sensor. Es de suponer que entonces el sensor empieza a mandar mal la información, que eso es lo que vamos a ver ahorita. El sensor empieza a leer mal, el sensor empieza a fallar porque se contamina con aceite. Aquí se quitó la tapita y se empieza a contaminar. Esto nada más se hizo para ver cómo el aceite lo empieza a deteriorar. Entonces, de los sensores, por lo menos en mi experiencia personal, de los sensores más complejos de funcionamiento, este es uno de ellos. Este sensor, ya lo vamos a ver en detalle, tiene podríamos decir, sus puntos y comas en cuanto al diseño y al funcionamiento, y en especial a la cantidad de terminales que llegan a ese conector, y ya lo vamos a ver. Acá tenemos un poquito de teoría. Este sensor entra dentro de un tipo de sensores relativamente nuevos, si quisiéramos hablar de tecnología. Es un sensor que se conoce como sensor magnetoresistivo, y aquí la palabrita nos dice magneto de imán, resistivo de resistencias. Resistencias cuyo valor óhmico varía en función de las líneas del campo magnético que lo atraviesan. Recuérdese que tenemos los sensores inductivos que funcionan también por principios magnéticos, los sensores de tipo Hall, que también funcionan mediante magnetismo. Pero este sensor, a diferencia del Hall, donde se habla de un elemento Hall o de un chip Hall,
Acá vamos a tener un juego de resistencias colocadas en una configuración serie paralelo, donde por su construcción, como se ve aquí en la imagen, cuando esas resistencias son sometidas a variaciones de campo magnético, van a generar una señal. Una señal que va a ser procesada, porque aquí viene lo complejo de esto, una señal que va a ser procesada por toda una electrónica del sensor. En términos simples, en este sector acá se ubicarían las resistencias. Esta sería la parte magnetizada. Estos aquí que se ven con las líneas rojas representan el campo magnético. Estas serían las resistencias, valga la redundancia, magnetorresistiva. Tiene 4 terminales, eso es un jueguito de 4 terminales. Esas 4 terminales se unen propiamente a todo lo que es el procesador o la parte que va a configurar la señal para la unidad de control. Ahora, al final de cuentas, esto nada más es una pinceladita del funcionamiento, pero sí es interesante saber que la literatura nos habla de sensores magnetorresistivos. Cuando se nos habla de sensores magnetorresistivos, alguna literatura también habla de sensores Hall porque las señales que producen son muy similares. Recuérdese que un sensor de efecto Hall producía una señal digital. Ahí más o menos. Bueno, estos sensores también producen una señal digital, pero en este sensor vamos a ver la diferencia en cuanto al diagnóstico y en cuanto a las formas de onda de esa señal, que es lo que lo hace bastante interesante. Entonces, este sería un sensor de árbol tipo magnetorresistivo. Y acá viene la conexión eléctrica para ir entrando en detalle de lo que sería el diagnóstico. Fíjese que en este sector fácilmente podemos ver un relé. Este es un relé, ya lo conocemos. Este relé es el que va a alimentar con un positivo exclusivo para la unidad de control. O sea, para que me entiendan, si este relé falla, el motor arranca porque no es el relé principal de funcionamiento del sistema, es un relé que manda la alimentación a la unidad de control para que la unidad de control alimente al motor. Les mencioné anteriormente, simplemente tiene 2 líneas, un positivo y un negativo, que acá las podemos ver. Entonces, en cuanto a conexión eléctrica, el motor es muy simple porque solamente tiene 2 terminales. Es un motor, tal como lo demostré en el video, ahí nada más hicimos una conexión y le metimos más o menos para ver el accionamiento del motor hacia un lado y hacia el otro. Pero lo interesante acá es que hay un relé exclusivo para el sistema. Claro, es un sistema obviamente monitoreado por la parte de diagnóstico y por lo tanto si este relé fallaría, pues vamos a tener códigos que nos van a indicar fallas respecto a la alimentación de este motor. Pero para tenerlo en cuenta, en el caso de BMW va cerca a la unidad de control, el relé, pero es exclusivo, tal como dice ahí el nombre, relé de el tiempo de válvulas variable, que así le llama BMW a este sistema, el sistema Valvetronic. Y de ahí, el resto, pues obvio, tendrá que tener un fusible exclusivo para alimentar la parte eléctrica que tiene que ver con el accionamiento del motor. Pero lo interesante de esto es lo que sigue, en donde podemos observar el detalle de la conexión eléctrica de ese sensor. Voy a irme atrásito para que nos quede más claro. Este conector que tengo acá es eléctricamente hablando este
elemento. Y podemos observar, voy a irme una por una. 1, obsérvese el detalle, el pin 2 no existe, no hay conexión, el pin 2 queda libre. Tengo el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De las cuales, de esas 9, repito, el pin 2 no se conecta, por lo tanto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pines con el número 9. 8 pines, ese sensor lleva 8 terminales que se conectan. Esta es la unidad de control, esta que estoy señalando aquí en este momento, esta es la unidad de control. 8 terminales conectadas directamente hacia la unidad de control. Si usted recuerda y hacemos memoria, un sensor, voy a tratar de hacerlo aquí, un simple sensor, como nosotros lo conocemos, de 3 terminales, hablemos que fuera un sensor de tipo Hall. Recordemos que tiene un positivo, tiene un negativo y aquí tiene ¿qué? La señal. Y básicamente con eso, cuando pasa aquí el elemento sensor, pues él genera la señal, que ya lo mencioné, una señal digital. O sea, simplemente 3 líneas, un positivo, un negativo y una señal, y manda la información del giro o del eje que está en ese momento en movimiento. Pero si observamos en detalle, este sensor necesita o le incorporaron 8 terminales más, o más bien 5 terminales más para que el sensor funcione. Ya vamos a ver qué es cada una de esas terminales para que vean qué interesante es el funcionamiento de este sensor, que básicamente es donde está, digámoslo así, el inconveniente de él. Ahora, si alguien trabaja mucho en BMW, pues no se complica mucho y sospecha que es el sensor que está fallando y pues quita y pone y vámonos. Pero acá vamos a ver qué es cada una de estas líneas y después vamos a ver un procesito de cómo se ven las señales y cómo se pueden empezar a diagnosticar cada una de ellas.